Algunos hinchas del fútbol están planteando como una suerte de Estimadas y estimados participantes, muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida al webinar Evaluación Auténtica, una alternativa en tiempos de inteligencia artificial, organizado por los programas de posgrado del Instituto de Educación y Lenguaje y la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas. Este espacio busca promover el intercambio de conocimientos y herramientas aplicadas al ámbito educativo. La sesión de hoy será impartida por la profesora Karen Núñez, a quien agradecemos desde ya su disposición. Antes de comenzar, le invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en la sección Preguntas y Respuestas que encontrará en la parte inferior de su pantalla, las cuales serán abordadas por la profesora. Bueno, y sin más preámbulos, damos a inicio a este interesante taller. Profesora, la dejo con la palabra. Muchas gracias, Sergio, por la presentación y vamos a iniciar este webinar que hemos titulado, aquí les voy a compartir mi pantalla. Hemos titulado Evaluación auténtica, una alternativa en tiempos de la inteligencia artificial. Tal como les decía Sergio, pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas, las cuales yo voy a ir mirando para poder ir atendiendo sus dudas, consultas y podamos ir haciendo este intercambio mucho más dinámico. Vamos a partir con el resultado de aprendizaje que hoy nos convoca. La idea es que podamos revisar el enfoque de evaluación auténtica del aprendizaje y presentar procedimientos de evaluación que permiten el uso de este enfoque en el contexto de la inteligencia artificial. Para muchos, hoy día la inteligencia artificial puede ser un reto, también puede ser una amenaza, lo cual debemos mirar con los ojos que hoy día nos convocan al cambio de la transformación. Por lo tanto, vamos a revisar este enfoque de aprendizaje, de evaluación, para poder llevarlo a nuestras salas de clase, a nuestras aulas, y con ello poder responder a lo que se espera de nosotros, que es la emisión de juicio en este contexto. Vamos a hablar un poquito de lo que es la inteligencia artificial, qué es la inteligencia artificial. Todos ya tenemos noción de las diferentes inteligencias artificiales que han aparecido, pero si queremos hablar de la inteligencia artificial, tendríamos que decir que son todos aquellos programas que realizan tareas, ¿verdad? Que antiguamente debían ser mediadas por un ser humano, en este caso, todas aquellas que generan respuesta automática, que hacen análisis, entre otras cosas. Si bien la inteligencia artificial en un primer momento puede ser mirada con recelo o incluso con miedo respecto de cómo va a repercutir en nuestros salones de clase, debemos pensar en la aplicación de esta en educación. Si nosotros miramos cuáles podrían ser las áreas clave del uso de la inteligencia artificial, podemos mencionar la docencia, específicamente cuando tomamos algunos instrumentos de la inteligencia artificial, algunas aplicaciones que pueden ser llevadas a la sala y pueden ser nuestro apoyo. También en los procesos de gestión, cuando necesitamos revisar datos, cuando debemos hacer análisis rápidos, y también los podríamos llevar a la investigación, donde pueden ser un buen compañero en el uso y revisión, por ejemplo, de la normativa de citación, lo podríamos usar también para que nos ayude a mejorar nuestra escritura académica, entre otras. Pero hoy día la inteligencia artificial está siendo utilizada con gran fuerza en la creación de contenido automatizado, la personalización de aprendizaje y también en el uso de asistentes virtuales, los cuales pueden ayudarnos al desarrollo de las diferentes asignaturas en las cuales podemos trabajar. No obstante, tenemos una serie de desafíos a los cuales enfrentar. La primera es la falta de recursos. ¿Qué tanto yo puedo acceder a la inteligencia artificial? Muchas tienen, podríamos decir, accesos gratuitos, los cuales tienen cierto límite, pero si quisiéramos acceder al chat GPT, por ejemplo, pagado, tendríamos que desembolsar mensualmente alrededor de $20, y eso también puede ser un desafío para las diferentes comunidades.
Pero tenemos un segundo desafío que está relacionado con los conocimientos. ¿Cómo utilizamos la inteligencia artificial a nuestro favor y cómo aseguramos que este uso esté basado en los principios éticos para evitar la dependencia excesiva? ¿En qué momento la inteligencia artificial comienza realmente a reemplazar el pensamiento humano? Debemos mirarla más como un apoyo a este pensamiento que como esta dependencia excesiva que señalan autores como Chu. Ahora, la inteligencia artificial en la educación superior sí tiene beneficio, lo cual se puede evidenciar en la innovación, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, como les decía, con la creación de estos asistentes virtuales, pero también nos permite adaptar las profesiones a las diferentes demandas del mercado laboral. ¿Cómo podríamos utilizarla a nuestro favor finalmente? Y en las áreas de uso que ha estado irrumpiendo rápidamente es en evaluación, la predicción, asistentes inteligentes, sistemas de tutoría y gestión del aprendizaje. Por lo tanto, hoy día nos encontramos en este vertiginoso cambio que requiere que los profesores también la conozcamos para saber cómo podemos sacarle provecho. Ahora, los retos que enfrentamos los docentes ante la IA son diferentes y de diferente índole. Primero, necesitamos adaptarnos a estas nuevas herramientas y tecnologías. Debemos pensarlo como un desafío pedagógico para nuestro quehacer profesional. Podemos utilizarlos para la personalización del aprendizaje. Tenemos que considerarlos de manera ética y responsable. También tenemos desafíos respecto a la privacidad y seguridad de los datos. Y también emergen algunos elementos de la brecha digital, los cuales han sido develados post pandemia, pero que hoy día también hoy los podemos seguir viviendo. Y finalmente el desarrollo profesional. ¿Cómo podemos hacer que nuestra profesión también se nutra del uso de la inteligencia artificial? Y ahora, ¿qué ocurre con la evaluación en este contexto? Se considera que la evaluación es un fenómeno educativo que condiciona todos los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por eso, hoy día resulta esencial preguntarse la naturaleza del mismo, cuál es la finalidad que tiene, cuáles son las dimensiones éticas, sociales y políticas que lo impregnan. Y no es solamente un fenómeno técnico, sino que también es un fenómeno ético. En este contexto, la evaluación puede servir para muchas finalidades, pero lo importante es utilizarla como un aprendizaje, como un modo para comprender y para mejorar las prácticas que aborda. Esto lo dice Miguel Ángel Santos Guerra el año 2020. Y por eso quería colocarle esta cita, porque creo que una de las cosas que no podemos perder de vista es que la evaluación es esencial para el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Y cómo podemos mediarlo si tenemos estas inteligencias artificiales que pueden hacer el trabajo tanto o mejor que nuestros propios estudiantes? Bueno, es así que vamos a revisar el concepto de evaluación con el fin un poquito de posicionarnos en el tiempo respecto de lo que es evaluar y luego vamos a revisar lo que es el enfoque de evaluación auténtica. La evaluación ha pasado por un proceso de cambios en los últimos años. En los periodos previos al año 1990, la evaluación estaba centrada en la medición. El interés de cualquier profesor estaba en medir si los estudiantes sabían o no lo que se les estaba enseñando. Había escasas herramientas para realizar evaluaciones formativas y dar retroalimentación a los estudiantes. Nosotros los profesores estábamos preocupados de que si el estudiante sabía o no sabía y si era reprobado o promovido en un determinado curso. En el periodo que se da entre 1990 y el año 2000, aparece una visión muy crítica respecto de este periodo. Se comienza a mirar con un poco de recelo y cautela lo que es la medición y se comienza a hablar de que lo importante está en evaluar el aprendizaje, por lo tanto toma relevancia lo que es la evaluación formativa y se comienza a generar una predisposición negativa hacia la medición por parte de los profesores. Por lo tanto, evidenciamos, al menos en el sistema, que la formación docente tiene un quiebre con el sistema escolar. Los profesores no tenían todas las herramientas para abordar este nuevo periodo de la evaluación y existía la necesidad de aprender nuevas formas de evaluar. Luego del año 2000 hasta la actualidad, se sintetizan las prioridades de la evaluación y se concede a cada uno de estos periodos la importancia que tiene cada uno. Vale decir
es importante medir porque los profesores tenemos que emitir un juicio, pero también es importante centrarnos en el aprendizaje y también en la enseñanza. Vale decir, ambos enfoques nos entregan una nueva mirada sobre cómo debería ser la evaluación. Comienza a dominar la evaluación formativa, la retroalimentación efectiva y también la evaluación sumativa, elementos que hoy día son considerados claves para monitorear y certificar el aprendizaje. En este contexto, hoy día hablamos de evaluación del y para el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que la evaluación es un proceso de emisión de juicios a partir de criterios y de información. Información que puede ser formal o informal. Y esa recopilación de información posee una doble finalidad. Por un lado, mejorar y por otro lado, certificar. ¿Qué es lo que mejoramos? El aprendizaje de nuestros estudiantes, pero también los procesos de enseñanza donde estamos directamente involucrados y que certificamos el aprendizaje. En este contexto de la evaluación del y para el aprendizaje, emerge un nuevo enfoque de evaluación que se denomina la evaluación auténtica. Y la pregunta que emerge es, ¿por qué es útil en el contexto de la inteligencia artificial la evaluación auténtica? Bueno, primero vamos a reflexionar sobre qué es la evaluación auténtica y para ello vamos a partir con una premisa de los autores Díaz Barrigas y Hernández y Díaz Barriga. Dice así, la premisa central de una evaluación auténtica es que hay que evaluar aprendizajes contextualizados, lo que significa que la evaluación auténtica considera el aprendizaje como un proceso de creación. Cada vez que estamos aprendiendo, estamos creando un nuevo aprendizaje. Por lo tanto, los conocimientos previos y la nueva información permiten crear una síntesis con sentido. Ya no somos ese estudiante que llega vacío a la escuela y el profesor le transmite el conocimiento, sino que somos ese estudiante que trae un bagaje cultural, que tiene experiencias, que tiene conocimientos y que va a ser enfrentado a un nuevo conocimiento y de esos elementos va a emerger este conocimiento que se espera que él tenga. Se comienza a reconocer la importancia de las habilidades para la vida. Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser. Estos son los principios que están a la base del enfoque de evaluación auténtica, los cuales nos permiten mirar la evaluación con un nuevo sentido. Ahora, en este enfoque evaluativo se propone lo siguiente. Primero, que la evaluación de los aprendizajes sea contextualizado, o sea, que ya no podemos poner preguntas, por ejemplo, que no tienen que ver con la realidad del estudiante. ¿Qué pasa si Pedrito va a la luna y tiene que contar las estrellas? No tiene nada contextualizado hacer un ejemplo de ese tipo, pero sí lo tiene si le preguntamos si va, por ejemplo, al mercado y compra manzanas, cómo podría medir, pesar, no sé, cualquier cosa referida a ese elemento que está en su vida cotidiana. El segundo elemento es relacionar lo que ocurre en la sala de clases con situaciones de la vida diaria y profesional, creando un vínculo entre lo que se aprende y su uso para la resolución de problemas. Yo creo que cualquiera de nosotros podría hacer memoria y recordar aquel conocimiento o aquel aprendizaje que en algún momento cuestionó con su cabeza de niño y decir, ¿y esto para qué me sirve? ¿En qué momento voy a aplicar esto que me están enseñando? Cuando no le encuentro un sentido al aprendizaje, es muy difícil que lo aprenda. Por lo tanto, en este enfoque evaluativo se propone que nosotros los profesores creemos ese vínculo en que lo que se está aprendiendo va a tener un significado en la vida del estudiante. Y por otro lado, debemos involucrar a los estudiantes con problemas o preguntas importantes que resulten valiosos más allá del aula. ¿Qué significa esto? Que debemos hacerlos pensar más allá de lo que están aprendiendo para una evaluación X o para el cierre de un curso, sino que los estudiantes deben ver en ese elemento que pueden resolver problemas que son importantes fuera del mundo de la sala de clases y del colegio. Ahora, son tres las dimensiones que constituyen el núcleo de la evaluación auténtica. Primero, el realismo. La evaluación tiene que ser lo más real posible. Por eso, si nosotros miramos el enfoque de evaluación auténtica, lo podemos encontrar con mayor fuerza en los sistemas universitarios. ¿Por qué? Porque se intenta que el estudiante que se está preparando para ser un profesional luego de 5 años tenga evaluaciones lo más parecido
a lo que va a ser su desempeño profesional. De ahí que, por ejemplo, en el área de las pedagogías, hoy día, las prácticas profesionales sean lo más reales posible. El estudiante va a la escuela, realiza una clase, lo que implica planificar la sesión, elegir una didáctica, ver cómo va a evaluar esa sesión. Es lo más cercano a lo que es futuro profesional. Lo mismo ocurre en áreas como medicina, en medicina veterinaria, las ingenierías. Cada vez se está tratando de acercar el realismo a la sala de clases. Lo segundo es el desafío cognitivo. A través de la tarea se construyen conocimientos y se desarrollan habilidades cognitivas de orden superior. ¿Qué quiere decir esto? Que ya salimos de aquellas habilidades de orden inferior como memorizar, que están a la base de la taxonomía de Bloom, sino que debemos apuntar hacia las habilidades más altas como analizar, crear, evaluar. Y esto va a permitir que el estudiante desarrolle estas habilidades cognitivas que cada vez son más valoradas en los ambientes profesionales y en el caso del contexto escolar los va a preparar mejor para su futuro. Y por último, tiene que tener un juicio evaluativo donde los estudiantes juzgan de forma objetiva su propio trabajo y el de sus pares. ¿Qué significa esto? Que el estudiante tiene que tener la capacidad de poder evaluar lo que está haciendo, pero también evaluar lo que el estudiante de al lado está haciendo. Por lo tanto, aquí comienza a tomar mucha fuerza lo que es la autoevaluación y la coevaluación, que en otros momentos en educación se consideraban que eran en realidad algunas prácticas que podíamos incorporar para que el estudiante de alguna forma tuviese la posibilidad de interactuar con sus compañeros, quizás opinar, pero sin mucho sentido. Hoy día, cuando miramos la evaluación auténtica, nos damos cuenta que la capacidad de autoevaluarse y coevaluar a los pares es una habilidad muy requerida para lo que viene en los próximos años, pero también es una habilidad que abarca o que posibilita un pensamiento cognitivo o un desarrollo cognitivo mucho más desafiante. Ahora, para que una evaluación sea auténtica, debe tener algunos requisitos. Y este es como un checklist que nosotros podemos utilizar para poder determinar si lo que estamos haciendo, porque en muchas ocasiones los profesores hacemos muchas cosas, pero nos falta ponerle el nombre a eso que estamos haciendo. Quizás ustedes en sus aulas ya hacen evaluación auténtica, pero no tienen conciencia de que esto es un enfoque que tiene las dimensiones que hemos señalado, que tiene ciertas características y que su enfoque está dado en que evaluemos a nuestros estudiantes en contextos reales para que se puedan desarrollar en el largo plazo de mejor manera. ¿Cómo saber si estamos haciendo evaluación auténtica en el aula? Primero, estamos evaluando habilidades de nivel superior. Ya les decía, analizar, crear, evaluar, emitir juicios, entre otros. Centrarse en la evaluación de desempeño más que en el contenido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros evaluamos nos fijamos en que el estudiante pueda desarrollar, desenvolverse en una determinada situación. Eso es lo que estamos evaluando. No estamos evaluando cuántas fechas se saben o cuántas características tiene una célula o cuáles son los principios de tal o cual cosa. Lo que nosotros vamos a evaluar es que efectivamente ese estudiante pueda determinar, por ejemplo, a partir de un ejercicio, si los principios matemáticos se cumplen o se hace un análisis de la historia, cómo esta periodicidad se manifiesta en estos análisis o cómo el conocimiento de la célula le permite resolver, por ejemplo, un caso referido a una enfermedad en particular, etcétera. Por lo tanto, lo que nos hace centrarnos es en el desempeño y no, por ejemplo, en el conocimiento más conceptual de un determinado saber. También es un reto para los estudiantes. Es aquello que el estudiante dice, el profesor me va a colocar en una situación que tengo que resolver. A diferencia de cuando, por ejemplo, nos dicen, no, este profe evalúa con pura selección múltiple, es fácil, puedo memorizar cosas y responder. No, la evaluación auténtica es un reto para los estudiantes. Otra de las características de la evaluación es la combinación de diferentes habilidades. ¿Qué quiere decir esto?
que puedo pedirle al estudiante que reconozca un elemento, pero también que utilice ese elemento para juzgar un problema o para buscar una solución. Por lo tanto, combino diferentes habilidades. Originalmente se pensaba que había que ir haciéndolo escalado, o sea que si estábamos en tal curso podíamos llegar a este nivel, pero hoy día se considera que podemos desenvolvernos en el uso de diferentes habilidades. Y lo último, los estudiantes deben construir su respuesta. Por lo tanto, si miramos estas características o requisitos que debe tener una evaluación auténtica, descartamos inmediatamente la selección múltiple, el verdadero y falso, el completo de la oración, los términos pareados. Porque en ese tipo de evaluación el estudiante no construye una respuesta. El estudiante evalúa algunos elementos y hace asociaciones, reconoce información, etcétera, pero no está construyendo su respuesta. Por lo tanto, descartamos todos esos instrumentos de evaluación porque no cumple con esta característica. Ahora, en este enfoque se considera relevante lo siguiente: es que la información que se puede recoger en el proceso de enseñanza y aprendizaje es tremendamente importante para la toma de decisiones. Y aquí emerge el concepto de evaluación formativa. Nosotros estamos evaluando constantemente, los profesores tenemos esa habilidad muy desarrollada. Emitimos juicios cada vez que estamos enseñando algo, le estamos preguntando a nuestro estudiante y vamos verificando si ese estudiante conoce lo que estamos hablando. Y lo segundo que se considera relevante es la participación del estudiante, ya sea a través de la auto y de la coevaluación. ¿Por qué? Porque la autocoevaluación permite al estudiante el desarrollo de habilidades metacognitivas. Las preguntas de la autoevaluación no tienen que ver con que si le gustó la asignatura, si le gustó el contenido. Las preguntas de la autoevaluación tienen que estar dirigidas a que un estudiante sea capaz de hacer un proceso metacognitivo que le permita decir, sí, aprendí y lo hice de esta forma. Por lo tanto, la invitación es a que incluyamos la autoevaluación y la coevaluación y que enseñemos a nuestros estudiantes cómo desarrollarla. Ahora, ¿qué situaciones de evaluación podemos plantear que sean parte de este enfoque? ¿Qué podemos hacer y qué podemos pedirle o hasta dónde podemos pedirle a nuestros estudiantes que utilice la IA? ¿Hasta dónde lo podemos permitir? Por ejemplo, las entrevistas orales. El profesor hace preguntas al estudiante sobre una temática en particular. Normalmente los colegas de inglés utilizan mucho la entrevista oral porque hacen estos juegos o dinámicas con el estudiante que debe resolver. ¿Cómo podríamos integrar la inteligencia artificial con las entrevistas orales? Podríamos pedirle a nuestro estudiante que para practicar la entrevista oral ingrese a una inteligencia artificial como Gemini, ChatGPT u otra y le pida que le haga preguntas respecto de un contenido en particular. El estudiante debería teclear la respuesta y la inteligencia artificial podría ayudarle a autoevaluarse respecto de cómo respondió. ¿Ya? Esa es una buena opción. Lo segundo es la narración de la historia o del texto. El estudiante vuelve a narrar las ideas principales o los pormenores seleccionados de un texto. ¿Cómo podemos hacer esto en la sala? Supongamos que le dimos la lectura de X texto a nuestro estudiante y no queremos hacer las preguntas clásicas o típicas, cuál es el personaje principal o cuál es la idea central del texto, sino que queremos que nuestro estudiante reflexione incluso más allá de la misma lectura. ¿Qué podemos hacerle? Que nos vuelva a narrar las ideas principales o que cree un final alternativo al texto, dándole algunas directrices de lo que podría hacer. ¿Ya? Entonces, esto va a obligar al estudiante a utilizar la información que recopiló el proceso comprensivo que hizo en la lectura a demostrar que hizo esta lectura y que comprendió a partir de esta nueva narración del texto. Elaboración de texto. Podemos pedirle al estudiante que genere un documento de tipo narrativo, explicativo, persuasivo o de referencia. Es más, podríamos trabajar con la inteligencia artificial en la sala de clase utilizando estas inteligencias generativas, como ya les mencionaba, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, y le podríamos decir al estudiante, mira, pídele a esta inteligencia artificial que te cree un texto narrativo sobre X tema. Perfecto. Le damos todas las orientaciones al estudiante
Y luego con ese texto le pedimos al estudiante, y ahora, sin el uso de la inteligencia artificial, crea un texto explicativo sobre la misma temática. Y le pedimos luego que comparen ambos textos. Es una buena idea que el estudiante sea capaz de hacer esta comparación a partir del uso de la inteligencia artificial y de su propia creación. También le podemos pedir al estudiante que realice proyectos. Vale decir, juntamos en grupo a nuestros estudiantes y creen un proyecto. Un proyecto del cual pueden solicitar ayuda a la inteligencia artificial. Podemos decirle a nuestros estudiantes, tienen permitido utilizar la IA para buscar antecedentes del proyecto, no soluciones, solo los antecedentes. Y podemos enseñarle a buscar y hacer preguntas sobre cómo podríamos buscar esos antecedentes en las diferentes bases de datos y que puedan ir contrastando esta información. Y luego en clase los estudiantes preparan este proyecto o crean este proyecto, el cual evidentemente tiene que buscar diferentes o debe utilizar diferentes habilidades para poder elaborarlo. Tenemos que pasar por un proceso de diagnóstico, de propuesta de soluciones, de cuáles podrían ser las implicancias en el futuro, etc. Si se fijan, cada una de estas evaluaciones, que son auténticas y que yo estoy segura que muchos de ustedes ya la hacen, pueden realizarse utilizando la inteligencia artificial como una herramienta que puede ayudar a nuestros estudiantes a que puedan hacer este desempeño y utilicen de manera ética la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los márgenes donde yo me puedo mover? Ese es el espacio en que el profesor tiene que generar, es la cancha que debemos rayar. ¿Cuánto puedes usar para realizar estas evaluaciones auténticas? También podemos hacer experimentos, vale decir, que le pidamos al estudiante que documente un experimento, ¿ya? Que ilustre un procedimiento, que realice los pasos necesarios para completar una tarea y documente los resultados. Cualquiera de estas partes, nosotros podríamos decirle al estudiante que podría utilizar en alguna de estas partes la inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, que se le ilustre con el ChatGPT o con otra inteligencia artificial el procedimiento y las otras partes las podemos hacer manualmente. También le podemos pedir a los estudiantes que utilice la IA para documentar los resultados de estas acciones, que le ayude la inteligencia artificial a presentar estos resultados. El estudiante sí o sí va a tener que realizar el experimento, lo cual es muy apropiado para ciertas disciplinas. En otras disciplinas el experimento no es usado, pero en aquellas que sí es usado, el estudiante podría utilizarlo en más de una de las partes que podemos pedirle. También tenemos las pruebas o exámenes, la clásica prueba que hacemos en la sala de clase. El estudiante responde por escrito a preguntas abiertas y siempre que sea posible, preguntas que involucren el análisis de caso o resolución de problemas. Inclusive nosotros, profesores, podemos pedirle a esta inteligencia generativa que nos dé un caso sobre X cosa y que sea susceptible de ser analizado por estudiantes de tal o cual curso. El foco es este. Lo importante está en hacerle una buena instrucción a la inteligencia artificial y luego ese caso se lo presentamos a nuestros estudiantes. Y ahí el estudiante podría hacer un análisis del caso, puede resolver un problema, proponer soluciones. Es muy importante que en la evaluación escrita, prueba, exámenes, como ustedes quieran llamarle, nosotros siempre tengamos preguntas de este tipo. Yo sé que muchos me van a decir, oh, pero yo tengo 40 estudiantes y hago clases en 5 cursos, se me hace súper complejo poder hacer este tipo de preguntas. Podemos hacer una o dos y que no sean preguntas extensas, que no sea un ensayo, por ejemplo. Podemos hacer una pregunta que no tenga más de 10 líneas y el estudiante tenga que desarrollar su forma de escribir, su pensamiento creativo, porque es esencial que juzguemos también este tipo de habilidades. Por lo tanto, tenemos diferentes formas de evaluar auténticamente, las cuales pueden ser usadas dentro de la sala de clases, pero también pueden ser utilizadas en más de una sesión de clase, donde podemos pedirle al estudiante que utilice la inteligencia artificial o en su defecto nosotros la utilicemos para poder generar casos, para generar buenas preguntas
y para intencionar en nuestros estudiantes también la auto y la coevaluación. Como les decía, hoy día se piensa que la autoevaluación es un proceso que deberíamos aprender desde que somos muy niños para poder tomar decisiones. Y eso significa que debe ser enseñada desde los niveles más pequeños, con el fin de que podamos interpelarnos sobre cómo estamos aprendiendo y cómo se ha producido ese aprendizaje. Preguntarle al estudiante, en el caso de pruebas o exámenes, ¿cómo llegaste a esta respuesta? Esa puede ser una autoevaluación. ¿Cómo llegaste a esta solución? Y si lo hicieras de otra forma, ¿crees que tendrías una respuesta diferente? Esas preguntas de autoevaluación le pueden ayudar a nuestro estudiante a ser capaz de monitorearse. ¿Qué hiciste bien en la pregunta que obtuviste el mejor puntaje? Ese tipo de preguntas son las preguntas que debemos incluir en las autoevaluaciones. ¿Por qué? Porque van a permitir a nuestro estudiante que piense sobre cómo y hacia dónde está yendo en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Inclusive, si estamos haciendo retroalimentaciones de tipo oral, por ejemplo, imaginémonos a nuestro estudiante exponiendo un tema y queremos que ellos también sean capaces de mirar su propio desempeño, preguntémosles, ¿qué podrían haber mejorado en su presentación? Estoy segura que sus estudiantes les van a decir algo, porque los estudiantes suelen ser muy críticos respecto de su propio desempeño. Por lo tanto, los animo también a incorporar estas prácticas para que ustedes puedan ir generando esta capacidad de autoevaluación que propone este enfoque de evaluación. Ahora, ¿con qué instrumento evaluar estas situaciones de evaluación? ¿Cómo le asigno puntaje? Lo más recomendable es utilizar una rúbrica. ¿Qué quiere decir esto? Que cada evaluación auténtica debería llevar una rúbrica que mida el desempeño de nuestros estudiantes en niveles. ¿Y cómo puedo construir una rúbrica que sea acertada o lo más acertada posible para emitir un juicio? Lo primero, tengo que tener criterios comprensibles para los y las estudiantes. O sea, los criterios de evaluación deben estar clarísimos y explicarlos, decir, miren, en esta evaluación, donde usted va a tener que elaborar una respuesta, a mi profesor me interesa que usted sea capaz de identificar, por ejemplo, 3 causas de la revolución industrial. Me interesa que usted también sea capaz de analizar por qué se produce la revolución industrial, etcétera. Entonces, en la medida que yo hago los criterios de evaluación para mis estudiantes y ellos los comprendan, va a ser mucho más fácil que ellos puedan desarrollar la evaluación. También tenemos que tener muy claro los niveles de progresivos del dominio o pericia con respecto a una tarea. Normalmente las rúbricas tienen 4 niveles. Y uno tiene que pensar qué es lo intransable, qué conocimiento, qué actitud, qué destreza es intransable para lograr el desempeño. ¿Ya? A partir de eso yo configuro los niveles que están sobre el 4, sobre la nota mínima. ¿Ya? Tengo que pensar qué es intransable que el estudiante sepa para ser aprobado en este desempeño. Y tiene que estar centrada en los aspectos cualitativos de un determinado desempeño. Me ha tocado ver muchas rúbricas donde dice el estudiante cumple con el 80% o más del criterio. ¡Wow! Y ahí uno se pregunta, ¿cuál será el 80%? ¿Cuánto será el 50%? Porque cada uno de nosotros tiene criterios diferentes para juzgar. Por lo tanto, los animo a pensar sus rúbricas desde una perspectiva cualitativa, que yo explicite claramente qué es lo que espero que ese estudiante haga. Si yo hago, por ejemplo, también me ha tocado ver muchas rúbricas que dicen, el estudiante cumple con 3 de los 4 aspectos solicitados. Y uno mira los aspectos y dice, pero son de diferente naturaleza. Hay algunos de naturaleza más bien, entre comillas, administrativa, o sea, que cumpla, por ejemplo, con los márgenes, la letra, etcétera. Y hay otros que son criterios que tienen que ver con dominios cognitivos. Y en ese contexto estoy colocando los aspectos en una misma línea. Por lo tanto, hay que tener mucho ojo cuando yo utilizo ese tipo de afirmaciones. Cumple 3 de los 4 aspectos. Tengo que asegurarme que los aspectos al menos sean iguales.
sean dominios cognitivos de nivel superior, que no se mezclen con otros, etcétera, si es que lo voy a hacer así. Por lo tanto, la invitación es a construir rúbricas con criterios comprensibles y conocidos por los estudiantes, con niveles progresivos donde nosotros determinemos aquello que es intransable y que le dé información al estudiante para que luego pueda decir, ah, sí, verdad, me faltaba esto o me faltó esto para llegar a lo otro. De ahí la importancia de que demos a conocer los criterios de nuestra rúbrica. Ahora, ¿por qué incorporar este enfoque en mis prácticas evaluativas? Bueno, la investigación que se viene desarrollando desde hace muchos años, y ahí yo les puse algunos de los autores que han profundizado en los temas, y yo los quise colocar más o menos por dónde se han ido yendo la investigación, es primero que impacta la calidad y en la profundidad del logro de lo logrado por los estudiantes. La investigación dice que al enfrentar a estudiantes con evaluaciones auténticas versus evaluación tradicional, el estudiante tiene más aprendizaje porque tiene que demostrar un desempeño. Permite también el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior, como ya lo habíamos mencionado, ya sea análisis, creación, emisión de juicio, entre otros. Apoya el desarrollo de una confianza personal en los estudiantes. Pareciera ser que la evaluación auténtica dota al estudiante de mayor autoestima académica. Por lo tanto, tenemos estudiantes que sienten más confianza en lo que están haciendo. Prepara a los estudiantes en el desarrollo de la autonomía. Los estudiantes adquieren mayores grados de autonomía en la medida que son evaluados mediante lo que es evaluación auténtica. Mejora el compromiso académico, también la motivación por el proceso de aprendizaje y aumenta la capacidad de autorregulación, la metacognición que ya hemos mencionado y la autorreflexión del estudiante. Pareciera ser que cuando lo evaluamos auténticamente, el estudiante es capaz de decir, en esto me equivoqué por esto, no fui capaz de hacer aquello o esto otro. Por lo tanto, es muy importante que pensemos en cómo podemos incorporar este enfoque de prácticas que es muy compatible con la inteligencia artificial para poder llevarla a la sala de clase. Bueno, y a modo de cierre, me gustaría dejarles 5 ideas que me parecen sumamente importantes. La evaluación auténtica es la alternativa de evaluación en tiempos de inteligencia artificial. La podemos usar a nuestro favor en 2 sentidos. Primero, incorporándola en el proceso de enseñanza y aprendizaje y enseñándole al estudiante cómo utilizarla de manera ética. ¿Cómo lo podemos hacer? Como les mencionaba, podemos pedirle que trabaje con ella, podemos pedirle que la use para hacer una parte del trabajo, etc. Pero también hay un elemento no menor que los profesores podemos utilizar la inteligencia artificial para crear buenas preguntas. Le podemos pedir a la IA que nos cree casos en que los estudiantes tengan que analizar, que tengan que resolver, etc. Segundo, la evaluación del y para el aprendizaje es el paradigma evaluativo en el cual se enmarca el enfoque de evaluación auténtica. Aquí es importante la evaluación formativa, la retroalimentación efectiva, la co- y la autoevaluación, que deben ser utilizadas en el proceso de enseñanza y aprendizaje para que nuestros estudiantes puedan aprender mejor en el futuro. 3. La evaluación auténtica tiene por objetivo evaluar de forma contextualizada. Tenemos que ponerle problemas de la vida real al estudiante, tenemos que motivarlo para resolver esos problemas y sean capaces en el futuro de enfrentarse a problemas reales. 4. La evaluación auténtica contribuye al desarrollo de habilidades de orden superior en los y las estudiantes. Podemos incentivar la evaluación, la creación, el análisis. Así nuestro estudiante va a estar más preparado para este mundo cambiante con nuevos desafíos. 5. La evaluación auténtica es útil para la evaluación de distintas habilidades y como ya les decía, podemos utilizar la inteligencia artificial para favorecer estos procesos. Ahora me gustaría invitarlos que si están interesados en estos temas, puedan revisar la oferta de posgrado de nuestra facultad. Tenemos un diplomado que estoy segura les va a encantar, es un diplomado que habla sobre evaluación, cómo llevarla al contexto escolar y donde se revisan todos estos enfoques de evaluación que son muy pertinentes para lo que necesitamos hoy día en el contexto tanto escolar como universitario. Ahí les comparto el código QR. Creo que va a ser una súper instancia si pueden seguir participando también de nuestras actividades.
Les dejo ahí el diplomado que les hablaba, es el diplomado en evaluación y diseños de instrumentos para el contexto escolar. Sin embargo, también van a encontrar otros muy interesantes que pueden ser de gran utilidad para quienes quieran aprender y mejorar sus prácticas. Y por último, les dejo mi contacto, Karen Núñez Valdés, que les habla, knunezb@udla.cl. Ahí yo soy la directora del Magíster en Docencia Universitaria. Están cordialmente invitados a seguirnos, a continuar participando. Y bueno, me despido. Gracias, Sergio, por la invitación. No sé si falta algo que digamos. Muchas gracias, profesora, por este taller tan interesante. Am, Dejaron un comentario, más bien una pregunta en pregunta y respuesta. Loreto Cisternas dice si se enviará el material. Por Por favor, sería de mucho supuesto, apoyo. yo puedo compartirlo, Sergio. No hay ningún problema. Ya, Ahí para súper, quienes quieran utilizarlo. buenísimo. Muchas gracias, profesora. Bueno, antes de despedirnos, reposar lo que decía la profesora. Yo en el chat les compartí el link con la información detallada de los programas para este segundo semestre, que es donde se van a encontrar también el programa de orientación, de convivencia y de evaluación, para que lo puedan revisar. Y también el link del WhatsApp de admisión en caso de que tengan alguna pregunta, digamos, como más en profundidad, ellos los van a poder orientar. Dicho esto, quiero agradecer sinceramente su participación, su interés en esta actividad. Les invitamos a seguir atentas y atentos a los próximos talleres de este ciclo. Con esto, quiero desearles que tengan todos y todas. Estaba leyendo un comentario de Elizabeth Chávez, dice muchas gracias, muy clara la presentación, comentó que la evaluación auténtica está dentro del reglamento de la evaluación del sistema escolar. Ahora sí, dicho esto, quiero agradecer nuevamente su participación e interés en nuestra actividad. Les invitamos a seguir atentas y atentos a los próximos talleres que se van a ir produciendo del instituto, así que para que estén revisando nuestras redes sociales y la página web. Les deseo a todas y a todos una muy buena noche. Hasta pronto.